cuando se cubre los costos y no se genera la ganancia o es la ganancia desmedida, ahí va el primer punto, ¿no? Esto hablando de servicio, producto, la calidad, la demanda y otros factores relevantes en este caso. Y por el lado del orden del sector público, el precio que pagan los usuarios consumidores de distintas concesiones del Estado, ¿no? Prestaciones de servicio, como está nombrando, el valor a veces lo determina obviamente el legislador de turno, que se aplica a base de la cuantía del impuesto. Esto, digamos, es ya como que ahí no cuadra hoy en día esto, sino que está desmedido, digamos, muy salido para otro lado. A ver, Genaro, después hay una cadena que multiplica ese valor inicial, pero el problema principal parte de reconocer a las empresas que extraen el petróleo en la Argentina a costos argentinos y en pesos argentinos, reconocerle ese precio en dólares y según el mercado internacional, que no tiene nada que ver con los costos argentinos. Entonces se le está reconociendo una renta, un enorme subsidio a un puñado de corporaciones por extraer nuestra riqueza. Entonces ese enorme subsidio se multiplica a lo largo de la cadena, porque después viene la transformación, después viene el traslado, la distribución, y cuando llega al usuario final es tan impagable que el Estado se hizo cargo de una parte. Pero en definitiva se le llamó eso se le llamaban subsidio a los usuarios, y no, en realidad era un subsidio que pagaban los usuarios y el Estado a las corporaciones. ¿Y qué hace el Estado cuando el precio del internacional de petróleo y gas y el valor que tiene el dólar hace que sube todo tanto que de pronto le genera un déficit muy grande al Estado por hacerse cargo de una parte de eso? Entonces el Fondo Monetario dice, no, Estado, usted no puede estar cubriendo una parte de eso, que lo paguen todos los consumidores finales, y eso le llaman sacarle el subsidio que recibían los usuarios, y no es sacarle el subsidio al usuario, es recargar en los usuarios el enorme subsidio que se le da a las corporaciones, es decir, que se mantiene ese privilegio inicial. Entonces todo lo otro es multiplicar ese valor de la cadena, y por eso es que van a seguir aumentando las tarifas, porque va a seguir aumentando el valor del dólar y porque se va a mantener el precio elevado internacionalmente, aunque nosotros seamos los propietarios, el pueblo argentino, de ese recurso, y aunque sacarlo ese recurso cueste muchísimo menos. Entonces, el problema principal acá no es que se retire el subsidio a los usuarios, se mantiene el subsidio a las corporaciones. Lo que pasa es que en lugar de compartir el pago de ese subsidio a las corporaciones entre el Estado y los usuarios, ahora lo van a hacer solamente los usuarios. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario dice que el Estado tiene que recaudar más y gastar menos para poder pagar a los usureros por esa deuda externa que nunca recibimos, que pagamos más de 10 veces y que cada vez tenemos más. Este es el origen que nos va a generar cada vez más dificultades para pagar a la familia y a los usuarios ese valor que cada vez va a ser más elevado del servicio de electricidad y del servicio de gas, y que va a hacer que muchos tengan que renunciar a otros bienes esenciales o a esos servicios, o tengan que renunciar directamente a ese servicio. En el tema a ver, decía por ahí renunciar, pero también la inflación que está tan alta ha afectado a los hábitos también de los clientes, ¿no? Consumir distintas marcas o de otra manera también, ¿no? ¿Cómo es la inflación qué? Que esto con el tema de los precios, esto ha cambiado también el hábito de la gente que consume, ¿no? Claro, bueno, pero lo que pasa es que hay límite. Cuando hablamos del servicio de gas domiciliario, del servicio de electricidad, son servicios esenciales. Son servicios esenciales que no se pueden renunciar, pero lo que pasa es que va a llegar un momento que va a ser tan elevado el costo que va a ser casi imposible asumirlo, o si no, para poder asumirlo va a tener que renunciar a otros bienes esenciales. Es decir, esto es lo que estamos sufriendo en la Argentina si no entendemos que las medidas que se están tomando no van a revertir la situación en mediano plazo, sino que la van a agravar. Muy bien. Bueno, entre otras cuestiones también. ¿Me estás escuchando ahora, Luis? Sí, sí, sí. Ah, bien. Entre otras cuestiones, el tema de esta situación tiene un pronóstico económico sostenible adelante, digo, ¿esto se va a mantener así o puede empeorar más todavía, como hemos nombrado anteriormente, o puede haber alguna salida? No, yo le había indicado que no existe ninguna medida, es decir, yo le pido que alguien me explique si hay alguna medida que pueda indicarnos
que esto se va a revertir en beneficio de la gente, ¿no es cierto? En algunos meses, algunos años, imposible. Acá se están haciendo recortes brutales, bestiales, que afectan la calidad de vida de la gente. Es decir, cuando dice, bueno, no damos más subsidio al transporte. Primero que no es que no dan subsidio al transporte, le van a hacer pagar a los que viajan ese subsidio a las petroleras. ¿Y eso qué va a significar? Y que va a llegar una parte muy importante de la población, que son los de menor recursos, que usan el transporte público, que no van a poder trasladarse en el transporte. Mm. Esto es tremendo. Esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque los recortes lo hacen sobre la gente. Porque le dicen, le quitamos a las provincias lo que le damos subsidio de transporte. A las provincias no, se lo sacan al usuario. El Estado Nacional recauda de todas las provincias y los gastos que benefician a los que viven en todo el territorio, en las provincias, los pagan las provincias. ¿Quién sostiene la educación? La educación pública, primaria y secundaria, las provincias. ¿Quién sostiene la salud pública? Las provincias. ¿Quién sostiene la seguridad, la justicia? Las provincias. Y la nación se está quedando con recursos. ¿Y por qué? Porque la nación es el agente principal que tiene el poder económico para sacarle los recursos al pueblo y trasladarlo a los usureros. Cuando Terminamos con la misma, terminamos tomando en cuenta la misma cuestión de hace 200 años atrás, ¿no? Hablamos de unitario federal todavía el día de hoy. Sí, 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 sí. Nuestro país tiene dice la Constitución, ¿no es cierto? Un régimen representativo, republicano y federal. Bueno, republicano cada vez queda menos porque no hay división de poderes, porque hay un abuso brutal del poder ejecutivo. Y federal no tiene nada, ¿no es cierto? Porque la nación está captando recursos de manera que le corresponde legítimamente a las provincias y que pone en riesgo la mayoría de los servicios que prestan las provincias y que genera además mucho más situaciones lamentables, ¿no? De salud, de educación, de bienestar en general, porque todo eso que capta la nación tiene un destino, transferir subsidios a las grandes corporaciones y pagar intereses a los usureros internacionales que, bueno, han decidido saquear el territorio y para eso aprovechan un presidente que le entrega absolutamente todo. Hay un término que anda dando vuelta mucho en los medios de comunicación hoy que es distorsión de precios. ¿Existe eso en economía? Todo depende con qué criterio se tome, ¿no es cierto?, eso de distorsión, pero eso es un término que es muy manipulado mediáticamente y Claro, políticamente, ¿no es cierto? Todo claro. depende. Por ejemplo, si el Estado presta un servicio de salud gratuito a un sector de la población que no tiene ingresos, va a decir, pero eso no puede ser, porque eso distorsiona los precios, porque eso tiene costos, tiene que poner un precio. No, es ridículo. Es decir, es poner el caballo delante del carro. Es decir, acá hay que tener en cuenta, como yo alguna vez señalaba, ¿no es cierto? Primero que la actividad económica tiene que servir para mejorar las condiciones de vida de todos. Y si hay una sociedad con una economía que concentra riqueza, obviamente que no está cumpliendo esa función. Y la política tiene que, en todo caso, corregirla. Acá lo que hace, Claro. en lugar de corregirla, es agravarla. Claro, o sea, hablamos siempre, habíamos dicho, ¿no? Que una vez, dijimos, no, habíamos repasado un decir de un periodista que hablaba de esto de que decía que la raíz de la tendencia en la inflación es la configuración de la política fiscal que tiene la Argentina. Cuánto gasta el gobierno y cómo lo financia. Más que nada ahora que se están recortando estos gastos, cómo financia a los demás y cómo deja, fíjate, hace poquito se abrió la importación de alimentos, se dispararon en una semana, algunos precios se han triplicado, llegaron las boletas de luz mucho más caras, digamos, hay un problema, se están manejando mal, digamos, el que atiende la caja está con otros números o con otros intereses por ahí, y que no podemos hablar del de turno solamente porque cuando hay tanto, diría el Indio Solari, cuando hay tantos cocineros que joden la sopa, uno no sabe bien de qué mano viene todo esto, pero es una tendencia económica. Por ahí hemos hablado, Luis, y has nombrado cuestiones y factores que inciden al día de hoy, que han pasado en los 80, de cosas que arrastramos de los 90, cositas que se iniciaron en la década de los 2000 y hace menos de una década también, digamos. Hay una tendencia también en la política por un mal manejo y bueno, esperemos que por el bien de todos los argentinos esto se corrija. Sí, yo no diría, en todo caso, eufemísticamente, ¿no?, la forma de llamarle mal manejo. Digamos, un manejo que está totalmente intencionado. La democracia
llamada democracia, ¿no es cierto?, formar en la Argentina, ha sido puesta al servicio de un proyecto de sectores muy concentrados de poder que tienen un plan que es saquear nuestro territorio, ¿no es cierto?, para el cual hay que achicar consumo interno, hay que eliminar clase media, hay que dejar los recursos para que se los lleven, y eso es lo que tenemos que entender, porque tenemos que cambiarlo, porque tenemos posibilidades, porque como siempre yo lo repito una y mil veces, ¿no es cierto?, somos pocos en comparación con la totalidad de la población mundial, tenemos un territorio enorme con tanta riqueza, tendríamos que estar viviendo como reyes, y lo que pasa es que somos inmensamente saqueados. Entonces, en la medida que no tenemos ese saqueo, y el tema es que este gobierno ha multiplicado todas las medidas que permiten ese saqueo y esa depredación, y por eso insisto yo que la población tiene que despertar y no esperar pasivamente que de manera mágica se revierte esta situación, porque las medidas tienden a agravarla. Entonces estamos yo creo, están en las manos de la sociedad, que tiene que activarse, que tiene que movilizarse, que tiene que reclamar, porque podemos estar mucho mejor, tenemos las condiciones, deberíamos hacerlo, porque si no, no vamos a dejar nada a los jóvenes y a las futuras generaciones, ¿no? Luis, muchas gracias porque siempre estás con nosotros. Bueno, gracias por tu sabiduría y nos despedimos hasta el próximo encuentro para otra charla de economía. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, ¿eh? Ahí está, Luis Laferrier, profesor